Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Buenas tardes, sí, se escucha Bueno, ¿qué perfecto. tal? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a estar esperando unos minutitos, así terminan de llegar todos sus compañeros y después vamos a dar inicio a la primera clase práctica. Las clases de los días miércoles les cuento que tienen la idea de ser clases prácticas, que reúnen a las dos comisiones, comisión de la mañana y comisión de la tarde-noche. Y si les parece bien, como veo que sigue llegando gente, esperamos 2, 3 minutitos más y antes de arrancar. Bueno, les voy contando un poquito. La clase que vamos a tener los días miércoles tiene la idea de ser una clase pragmática, una clase que a ustedes les sirva más allá del estudio de la teoría de la materia, que a ustedes les sirva no solamente el día de mañana cuando ya estén recibidos y ejerzan la profesión. Derecho del consumidor tiene la particularidad de que les puede servir hoy, porque muchas, digamos, acciones que uno puede llevar adelante ante entes administrativos o en la vida de sociedad, no requieren ni una matrícula ni un título de abogado. Uno no necesita ser abogado para hacer una denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor. Uno no necesita ser abogado para dar asesoramiento a sus amigos, a su familia, en algunos aspectos básicos de estos temas. Es una posibilidad que muy pocas materias en nuestra casa tienen, y bueno, ciertamente Defensa del Consumidor la tiene. Por eso que se hace importante, digamos, tener una visión práctica de todos los temas que ustedes van a ir viendo, porque en algunos aspectos ustedes van a poder utilizar estas herramientas de modo inmediato, más allá de que las pueden usar de modo pleno el día que ejerzan la profesión, ¿no es cierto? Mi nombre es Alejandro Daino, soy el JTP de la materia. Hoy, por ser la primer clase que tengo con ustedes, no sé si me van a estar acompañando adscritos y ayudantes por un tema de registro en el campus, etc. No sé si en esta primera clase los voy a tener presentes, pero seguramente en las sucesivas clases ellos van a estar. Yo trabajo en el Poder Judicial de nuestra provincia, en un juzgado civil y comercial. Habitualmente, hola, habitualmente vemos cuestiones de derecho del consumidor. Bueno, bien, el ritmo del trabajo lleva a ir permanentemente descubriendo nuevas aplicaciones prácticas que a mí me gustaría, a medida que vaya transcurriendo el ciclo lectivo, ir compartiendo con ustedes. Hoy nos toca un tema que la verdad que por ahí de práctico tiene poco, que es la evolución del derecho del consumidor. O sea, la idea es buscar un punto de partida o algo parecido de lo que es el derecho del consumidor en nuestro país, en Argentina, y después de ahí, mirando para adelante, ver qué camino hemos recorrido y hasta dónde hemos llegado, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos 20 personas conectadas. Vamos a ir arrancando. ¿Me escuchan bien entonces? sí, sí. Bárbaro, listo. Genial. Bueno. Buscar un punto de partida del derecho del consumidor en Argentina podría ser sencillo si nosotros somos formalistas. Podemos decir que, bueno, que la ley de defensa del consumidor, la 24240 del año 1993, es el punto de partida porque antes no existía una ley de defensa del consumidor con un criterio muy facilista, sencillo y punto.
pero a poco que profundicemos un poco, vamos a darnos cuenta de que esto no es tan así, de que el derecho del consumidor es, la ley, mejor dicho, 24240, es producto de todo un desarrollo que empezó mucho antes. A mí me gusta poner, digamos, el punto inicial en la ley 17.711. ¿Saben cuál fue la ley 17.711? La ley 17.711 data del año 1968 y eso es una ley que reformó el Código Civil anterior, el Código Civil de Vélez. Yo al principio, cuando estábamos presentándonos, les comenté que esto es una clase práctica y después les dije que hoy vamos a dar un tema que la verdad que tiene poco de práctico porque lo que vamos a hacer es nada más teórico que repasar leyes de hace 50 años atrás hasta hoy. Sin embargo, aun cuando hoy no nos toque una aplicación muy práctica del tema, sí podemos al menos ser prácticos en el sentido de hacer de esto una charla, un debate, un ida y vuelta, y contar esto no con un tono muy conceptual, muy teórico, sino con algo bien práctico, ver qué es lo que estaba pasando en el país, por qué las leyes que salieron cuando salieron y no en otro momento, o por qué no salieron determinadas disposiciones. Ya vamos a ver que cuando se intentó promover la ley 24240 hubo un veto parcial ahí que evitó que algunos aspectos de la ley viesen la luz, más tarde los terminaron viendo. Entonces, aun cuando no podamos ser prácticos en decir, bueno, hoy vamos a hablar de una herramienta que ustedes pueden usar ya, hoy vamos a hablar de la Oficina de Defensa del Consumidor, hoy vamos a hablar de qué conviene hacer, cómo conviene pedir la gratuidad en un trámite del consumidor, cosas que vamos a ver mucho más adelante, aun cuando nos podemos llevar a ese nivel de pragmatismo, sí por lo menos podemos estas cuestiones teóricas que vamos a ver hoy, analizarlas al menos desde ese punto de vista que se acerca a lo práctico, que es el punto de vista, digamos, realista, no tan conceptual, no tan teórico. Entonces, habiendo hecho esa introducción, les cuento. El Código de Vélez es un código del siglo XVIII, ¿no es cierto? Tenía sus orígenes en el esbozo de Freitas, todas cuestiones que ustedes salieron de Civil 1, un código de neto corte liberal, un código que, digamos, tenía como paradigma dos personas en pie de igualdad discutiendo un contrato, y el contrato como fruto de un consenso entre dos iguales. A ese modelo lo llamamos modelo de contrato paritario. El derecho del consumidor es una de las reacciones frente a ese paradigma que muchas veces no se ajustaba a la realidad. Otra reacción anterior a la ley de defensa del consumidor es nada menos que el derecho laboral, ¿no es cierto? Ahí tenemos un claro ejemplo de un contrato que no está discutido, el contrato de trabajo, ¿no? Un contrato que no es producto de que dos iguales se sentaron a definir las cláusulas. Hay una desproporción en la situación de las partes, ¿no es cierto? Hay un desbalance inicial que se plasma en el contrato. A mí me gusta siempre mencionar el derecho laboral porque creo que el derecho... Sí. Sí. Perdón que lo interrumpa. Hay una compañera que me está mandando al privado que no puede ingresar a la clase porque no la aceptan. Perdón. No, claro, no es que no la acepte, es que no lo vi. Ahora enseguida la admitimos. Un segundito. Perdón. No, por favor. Dame un segundito. A ver. Ahí está. Vamos a admitir. Teníamos dos personas en la sala y vieron este tema del Zoom. Es más fácil en un aula porque la puerta está abierta y pasan, ¿viste? Acá qué vas. Pero bueno, en fin. Bueno, les comentaba. El paradigma entonces del Código Liberal de Vélez era ese paradigma de dos personas negociando en pie de igualdad. A mí siempre me gusta relacionar el derecho del consumidor con el derecho laboral porque hay un denominador común, que es el derecho que viene a remediar, a compensar una situación inicial de desigualdad. La relación que en el derecho laboral podemos tener entre un trabajador y su patrón hay un paralelo con la que podemos trazar entre el proveedor y el consumidor.
Esto no necesariamente es así siempre, pero sí lo es en la generalidad de los casos. Puede ocurrir en algún caso puntual que el desbalance no se presente o que incluso el desbalance sea inverso, pero por cada caso que nosotros encontremos así, digamos, inverso, vamos a tener 1000 del otro lado. Entonces, cuando la relación es de 1 a 1000, el derecho se ocupa más bien de regular lo que habitualmente acontece, sin dejar de tener en cuenta otras posibilidades que se pueden presentar. A ver, ahí tenemos otra persona en sala de espera. Ya la admitimos. Fenómeno. Entonces, la ley 17711 es la primera reacción que viene a intentar, bueno, remediar, a emparchar este código de Vélez. Es una gran reforma, se la conoce como la ley de reforma. Participaron en esta reforma autores clásicos, como por ejemplo Llambías. Llambías se lo reconoce como el gran autor de esta reforma. También fue comentada por, digamos, los grandes tratadistas del derecho civil de la época. No sé si todavía alguno de ustedes sigue estudiando por Borda, pero bueno, yo estudié Derecho Civil 1 por el Tratado de Borda, y era un gran comentario a esta ley, a la 17711, ¿no es cierto? La ley 17711 lo que hizo fue reformar puntualmente determinados artículos, pero en esos artículos que reformó, en esos artículos que tocó, incorporó institutos que en ese momento eran muy novedosos y que realmente sirvieron para, digamos, matizar ese paradigma liberal que tenía el código. Me refiero, por ejemplo, a institutos como la lesión objetiva-subjetiva. Yo realmente pienso que el viejo artículo 954 del Código Civil, esta es una opinión, si quieren, personal mía, pero me hago cargo, la lesión objetiva-subjetiva es, a ver, es indisimulable ver la relación que tiene con el derecho del consumidor. Yo no sé si ustedes en su momento lo estudiaron o yo soy tan viejo que me lo acuerdo y ustedes ya arrancaron con el Código Nuevo, que ya el Código Nuevo ya tiene unos 5 o 6 años, ¿no? O sea que tranquilamente ustedes pueden haber arrancado la facultad con el Código Nuevo, pero la lesión objetiva-subjetiva hablaba de el aprovechamiento de la necesidad, de la ligereza, de la inexperiencia del otro. Y llamaba a integrar un contrato. Pensemos que estamos hablando de un código que originalmente le daba al contrato el valor de la ley misma. De hecho, lo decía así, textual, decía que están tan rigurosamente atados los particulares por las convenciones de los contratos como por la ley misma. Con lo cual era toda una novedad decir, no, bueno, pero en este contrato, más allá de que esté firmado y todo, una parte se aprovechó de la ligereza, de la inexperiencia, de la necesidad de la otra. Entonces, podemos cambiar los términos de este contrato. Esto era como decir que se podía cambiar la ley. Era un artículo en ese momento revolucionario. Pero no se quedó ahí el Código Nuevo. El artículo 1071, el famoso artículo 1071, hablaba del ejercicio regular de los derechos y proscribía el abuso del derecho, que en su momento hubo todo un debate a ver si esto que llamaban abuso del derecho existía. Había algunos que decían que no existe el abuso del derecho, que si hay abuso no hay derecho, en fin, todo un gran debate con bibliotecas a favor y en contra para ver si un derecho podía ser ejercido abusivamente, para ver si algo que estaba en la ley podía de todas maneras ser reprobado por abusivo. Bueno, artículo 1198 del viejo Código de Vélez reclamaba que los contratos se ejecuten de buena fe y iba más allá, disponía la posibilidad de renegociar los contratos si alguna de las prestaciones se había tornado excesivamente onerosa por algún hecho imprevisible. La teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente, me imagino que la habrán escuchado. ¿Hasta ahora estamos bien? Bueno, todo esto, que a lo mejor yo les cuento y a ustedes les parece, digamos, obviedades a la luz del año 2021, en la década del 60 eran francamente revolucionarias y de vanguardia. Y yo veo ahí un germen
de lo que 30 años después se convertiría en la Ley de Defensa del Consumidor. El primer quiebre, el primer gran quiebre a el modelo, el paradigma del contrato paritario. Necesario ese quiebre para 30 años después poder decir los contratos no necesariamente se celebran entre iguales y en el caso del consumidor no generalmente se celebran entre iguales. En el caso de un consumidor, generalmente el consumidor es un vulnerable. 30 años pasaron de la reforma de la ley 17711 al Código Civil de Vélez. Yo creo que ahí está el germen de lo que hoy, el germen nacional, ¿no? Nacional, ojo. Ustedes habrán ya escuchado en las pocas clases que tuvimos de defensa del consumidor el famoso discurso del presidente Kennedy en Estados Unidos, 10 años antes incluso de esto, y ya hablando con todas las letras del derecho de los consumidores. Pero bueno, en nuestro país, el primer germen, el primer gran modificación trascendente, relevante, integral, que atravesó todo el ordenamiento privado, es esta ley, la 17711. No es algo que tengamos que pasar desapercibido en nuestra materia y merece que la reconozcamos, entonces, en este primer momento. Cualquiera que quiera acotar lo hace, o también puede usar el chat, esto lo manejan ustedes, pero en esta clase de los miércoles las intervenciones son bienvenidas. Hubo otras leyes anteriores a la ley 24240 y que podíamos también denominarlas una suerte de antecedentes. Algunas de estas leyes que yo les voy a comentar ahora se ocupaban de temas muy específicos. Ustedes saben que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley genérica, global, que atraviesa todo el ordenamiento y se ocupa de todos los temas. La Ley de Defensa del Consumidor se aplica tanto a la compra de un automóvil como a la provisión del servicio público de electricidad y va desde un jean en el shopping hasta un viaje al Caribe. La Ley de Defensa del Consumidor es una ley global, no es, digamos, una ley casuística. Pero, sin embargo, algunos de los precedentes que vamos a mencionar sí son casuísticos. Yo empecé entonces con la ley 17711 de 1968 y ahora vamos a empezar a mencionar otros precedentes importantes, siendo el primero de ellos un añito más tarde nada más. La ley 18.284 del año 1969. Esta ley es el Código Alimentario Argentino, donde podemos también ver gérmenes de la defensa del consumidor, circunscritos obviamente al aspecto alimentario, porque de eso se trataba esta norma. Pero en este aspecto, esta disposición ya contenía normas de tutela. El Código Alimentario Argentino, que establece normas sanitarias, normas bromatológicas, identificación de los productos, publicidad, es una manifestación de lo que hoy llamaríamos derecho a la información. Una manifestación concreta y específica. Año 1969, todavía a 25 años de la sanción de la ley 2440 estamos y ya empiezan a aparecer estas tutelas. Seguimos año 1972, la ley 19.511. 19.511 es el sistema métrico argentino. Crea los patrones uniformes de medidas y los hace obligatorios para fabricantes, importadores, comerciantes en general. A partir de eso se crea un sistema homogéneo. El consumidor va a ver las cosas medidas en la misma unidad, vaya donde vaya. Va a encontrar que el peso se mide en kilos, va a encontrar que el volumen se mide en centímetros cúbicos, que los líquidos se miden en litros. Esto, que a la luz del año 2021 son cosas que nos parecen obvias, colabora con el deber de información, permite comparar, otorga alguna suerte de poder, empodera, o esa frase moderna, empodera al consumidor al poder, digamos, evitar la desinformación que surge del empleo de distintos patrones para medir distintas cuestiones, que pueden llevar a la confusión. Piensen por ahí en alguien que no ha tenido quizás la suerte de una instrucción adecuada, lo marean, ¿no es cierto? Si le ponen acá una unidad de medida, cosa que hoy en el año 2021, y por más obviedad que parezca, continúa pasando. Miren, yo, como esto es una clase de práctica, a mí me gusta contar anécdotas. Ustedes vayan a cualquier supermercado importante
y van a ver que abajo del precio le dice por unidad, pero a lo mejor el producto de al lado, que es el mismo pero de otra marca, abajo del precio no lo dice por unidad, lo dice por metro, qué sé yo. Estas cosas hoy pasan, hoy. El sistema métrico argentino de hace 30 años atrás y estas cosas siguen pasando hoy. Entonces, sí se relacionan con el derecho del consumidor. Son precedentes que sí tienen importancia. Y hablando de importancia, 2 años después, en el año 1974, se sanciona la ley 20.680. Ley 20.680 del año 1974. Esta es una ley bastante famosa. Y aún hoy, cada tanto, los gobiernos, cuando están ahí tironeando con el mercado, la sacan es como un as bajo la manga esta ley. A los que les gusta leer los diarios, informarse, ni hablar los que les gusta la política, ni hablar los que les gusta la política, ¿saben a qué ley me refiero? ¿Saben cuál es esta ley del año 1974? Ley de abastecimiento, ¿la escucharon? Esta es la ley de abastecimiento, el nombre completo es Ley de Abastecimiento y Represión del Agio. Imagínense si esta ley no se relaciona con el derecho del consumidor. Por supuesto que se relaciona con el derecho del consumidor. Esta ley, de los presentes que vimos hasta ahora, sacando la reforma, de los presentes que vimos hasta ahora, ahí viene a ser la más fuerte, la más importante, la más picante, digámosle. Esta es la Ley de Abastecimiento. Es una ley que le concede facultades al gobierno nacional para, digámoslo, ordenar el mercado interno, ¿cierto? Concretamente, la ley viene a reprimir conductas tendientes a distorsionar la libre competencia. Reprime la manipulación de precios, reprime el retraseo de la mercadería, y reprime el abuso de la posición dominante. Es un articulado interesante y es una ley que ya va por más o menos los 40 años del año 1974, con lo cual ya es difícil, digamos, cuestionarla en su constitucionalidad más allá de alguna aplicación específica. Porque una ley que hace 40 años que está vigente es demasiado inconstitucional, no puede ser, o sí, no sé, se traen cada uno. Pero lo cierto es que esto es una ley, existe, está vigente, es la ley 20.680 del año 1974, y es una ley que no solo está vigente, sino que cada tanto aparece en escena. La ley que sigue ahora, recuerden, estamos hablando de leyes anteriores a la 24.240 del año 93. La ley que sigue ahora es la ley más completa de todas las que salieron, de todos los precedentes que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. La ley que les voy a comentar ahora es la más parecida a la Ley de Defensa del Consumidor. Es la Ley de Defensa de la Competencia. Esta ley fue reformada un montón de veces y su última reforma es posterior a la defensa del consumidor. Sin embargo, como la primera vez que sale muchísimo antes, yo la considero un precedente. De hecho, esta ley tuvo algo así como 7 modificaciones y 6 fueron anteriores a la Ley de Defensa del Consumidor y una sola fue posterior, con lo cual yo creo que está bien hablar de un precedente del derecho al consumidor. La Ley de Defensa de la Competencia, yo ahora le voy a dar un dato que es anecdótico, no hace falta que anoten todos los números que tuvo esta ley, pero bueno, les cuento. Fue la ley primero 11.210 del año 1923, vieja, Después fue un decreto, el 15.810 del 46. Después fue la ley 12.906 en el año siguiente, el 47. Después volvió a ser reformada en la década del 80, bajo el número de ley 22.262. Y la última reforma, que es posterior a la Ley de Defensa del Consumidor, es del año 1999, es la ley vigente, si quieren notar alguna nota en esta, es la ley 25.156, Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia es similar en muchos aspectos a la Ley de Defensa del Consumidor, con una gran diferencia. La Ley de Defensa de la Competencia no regula las relaciones entre un consumidor y el proveedor, sino que regula las relaciones, para hablar con léxico consumerista, de los proveedores entre sí. Digo léxico consumerista porque la Ley de Defensa de la Competencia no los llama proveedores, los llama comerciantes.
Pero bueno, nosotros está bueno que empecemos a emplear el léxico consumerista. La relación de consumo es la relación que se da entre un consumidor y un proveedor. Y esto es una ley que viene a regular relaciones de proveedores entre sí. Pero en esa regulación el consumidor se beneficia. En esos, digamos, en esos límites que pone a la publicidad, porque la ley de defensa de competencia, si algo se ocupa mucho, es del tema de la publicidad engañosa, se ocupa preocupándose porque la publicidad engañosa de un comerciante no perjudique a otro comerciante, a diferencia del consumidor que va a proteger al consumidor. Sin embargo, más allá de dónde ponga el foco, la ley de defensa de la competencia redunda en beneficio de los consumidores. Y les voy a contar algo. Esto es una anécdota, la clase práctica, las anécdotas son siempre bienvenidas. Yo les cuento, ustedes también pueden contar. Hasta hace muy poco, cuando ustedes hacían un reclamo en la Oficina de Defensa del Consumidor, cuyo procedimiento vamos a ver dentro de unas cuantas clases, cuando ustedes hacían un reclamo en la Oficina de Defensa del Consumidor, ahí estoy admitiendo un par de chicos que están en la sala de espera. Acá está mi compañero, el doctor Santiago Ríos Maderna, adscripto de la cátedra, bienvenido. Les cuento, cuando usted hace una denuncia, un reclamo en la Oficina de Defensa del Consumidor, supongamos que ese reclamo prosperaba y llegaba hasta el final y el comercio que ustedes denunciaron era sancionado. Supongamos que eso ocurrió. Ese, digamos, comercio sancionado, como estaba sancionado por un ente administrativo, tenía derecho a que esa sanción sea revisada judicialmente. Hasta ahí vamos. Ustedes saben que cualquier ente administrativo que sanciona, siempre está la posibilidad de revisión judicial. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ese proveedor ejercía su derecho de que esa sanción que se le había impuesto sea revisada por algún tribunal judicial, eso empezaba a bollar. Empezaba a bollar entre 3 cámaras de apelación que se iban declarando incompetentes hasta que lo terminó. Hoy ya se sabe cuál es el tribunal competente, pero estaba entre la Cámara Contencioso Administrativa, que es donde naturalmente uno controvierte una decisión de la administración pública, porque la sanción viene de la administración pública, entonces yo lo mando a la Cámara Contencioso Administrativa porque cualquier decisión de la administración se discute ahí, en teoría. También estaba la Cámara Penal, ¿por qué? Porque era una sanción, naturaleza penal, se revisa en la Cámara Penal. Y también estaba en este juego la Cámara Civil y Comercial, ¿por qué? Porque era una cuestión entre particulares, de derecho privado, generalmente había contratos de por medio, entonces había quienes opinaban que la sanción tenía que ser revisada por la Cámara Civil. Entonces, esta sanción apelada, la apelación la suspendía, estaba suspendido porque había sido recurrida, no estaba firme, iba bollando, pasando entre tribunal a tribunal, y todos entendían que era competente el otro y no se terminaba de resolver. Entonces, ¿saben qué empezó a hacer la Oficina de Defensa del Consumidor? La Oficina de Defensa del Consumidor advirtió que para algunas cuestiones que se denuncian, había sanciones que estaban reguladas no solo en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que también estaban algunas reguladas en la Ley de Defensa de la Competencia. Y la Ley de Defensa de la Competencia tiene un artículo que decía exactamente qué tribunal intervenía en caso de ser recurrida, de ser sancionada. Entonces, lo que hizo la Oficina de Defensa del Consumidor empezó a sancionar por esta otra ley. Entonces, cuando apelaban, estaba clarito qué tribunal tenía que intervenir, porque la Ley de Defensa de Competencia sí lo decía. No estaba prevista una sanción de defensa de competencia para idénticas cuestiones que la de defensa del consumidor, pero para algunas sí. Y cuando se daba que sí, se recurría a este mecanismo. Hoy esto ya es historia pasada, ya está claro quién interviene, pero fíjense hasta qué punto corren paralelas estas dos leyes, ley de defensa del consumidor, ley de defensa de la competencia. Seguimos entonces con los precedentes de la ley de defensa del consumidor. Y vamos entonces a hablar de la ley de lealtad comercial, la ley 22.802 del año 1983. La ley de lealtad comercial es unánime y pacíficamente considerada como una ley que complementa a la de la defensa de la competencia. Es como si fuese una continuación, como si fuese la parte 2 de una película, digámosle.
Es una ley que se ocupó de la publicidad, igual que su predecesora, que se ocupaba más bien de la publicidad engañosa. Esta se ocupó de la publicidad en términos más generales, y también abarcó temas como envasado, rotulación e información de los productos que se comercializan. Acá vemos una manifestación muy amplia de lo que en el léxico consumeril vamos a llamar derecho a la información, y que les adelanto que van a encontrar en el artículo 4 de la ley, que es la madre de nuestra materia. Hasta ahí los antecedentes más relevantes. Acuérdense, el tema que estamos tratando hoy, la evolución del derecho legislativo en nuestro país. Arrancamos con la reforma a la ley de defensa, al Código Civil de Vélez, la 17711. Fuimos viendo algunos precedentes interesantes y ahora entonces llegamos al año 1993. Llegamos a la ley 24240 de defensa del consumidor. La ley 24240, sancionada entonces en septiembre de 1993 y promulgada parcialmente en octubre del 93, respondió a un proyecto que elaboraron mayormente los doctores Alterini, López Cabana y Stiglitz. Estos son los tres grandes autores de la ley en sus términos originales, y también han intervenido en muchos de sus proyectos de reforma y en sus reformas que han tenido. Yo recién les dije algo que es para charlar un ratito, que es promulgada parcialmente. Fue promulgada parcialmente porque en la otra parte fue vetada. El gobierno nacional de ese momento, estamos hablando del año 1993, veta determinados aspectos de la ley de defensa del consumidor. Ustedes saben que el veto parcial ha sido muy discutido. En principio se controvirtió la constitucionalidad no de este veto parcial puntual, sino de todos los vetos parciales. Hay quien opina que la Constitución le da al Poder Ejecutivo la facultad de promulgar o vetar, no de vetar parcialmente, porque si ese veto parcial se usase de manera, digámosle, intencionada, podríamos terminar sacando una ley que dice algo totalmente distinto a lo que quiso decir, suprimiendo determinadas partes y dejando otras. Entonces, hay quien opina que el veto parcial es una herramienta muy cuestionable, que el Poder Ejecutivo está bien, tendrá la oportunidad de vetar totalmente, pero entonces veta y la ley no sale y punto. Pero esto de vetar parcialmente es un poco como modificar, y entonces terminar sacando algo que no sabemos si el Congreso había sacado. Bueno, este cuestionamiento fue muy, digamos, discutido, debatido en doctrina, y la conclusión mayoritaria de hoy es que el veto parcial está permitido en tanto y en cuanto no altere la esencia de la norma. El veto parcial de la ley de defensa del consumidor, mi opinión personal es que francamente no alteró la esencia. Suprimió, sí, algunas cosas importantes, sí, pero la esencia, que es favorecer la posición del consumidor, se cumplió porque la ley salió y le dio un montón de prerrogativas. ¿Qué fue lo que se suprimió y por qué? Acá venimos, invitamos al debate, que no necesariamente tiene que ser vocalizado. Bienvenido el que quiera charlar, y si no, digamos, ustedes se formarán su opinión. Pero el veto parcial, ¿sobre qué recayó? Recayó sobre temas que, para hablar así, digamos, en un lenguaje llano, total, para las cuestiones más elaboradas están los libros, a los cuales todos tienen acceso. Entonces, para hablar en un lenguaje llano, yo lo que creo es que el veto parcial recayó sobre cuestiones que asustaron al mercado. Como, por ejemplo, la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización. Resulta que uno de los artículos de la ley, que hoy sí está vigente, porque todos los vetos, les adelanto algo, todo lo que se vetó después terminó saliendo. Todo. No hubo nada que hoy al día permanezca vetado. Digamos. Pero fueron cuestiones que en su momento asustaron al mercado. Muchos pensaron que si esto salía se venía abajo todo. En fin. La primera de ellas es la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización frente al consumidor. Resulta que la ley de defensa del consumidor establece, ya lo van a ver en mayor detalle y profundidad y con más propiedad de la que les puedo contar yo, pero establece que es responsable desde el primer eslabón hasta el último, con algunas condicionalidades en cuanto al transportista. El transportista es como que dice, bueno, no, en razón el transportista
y mete algunos recaudos ahí. Pero en general, para que ustedes tengan una idea, es responsable de la terminal automotriz, es responsable por conexidad el plan de autoahorro, es responsable del concesionario, todo el mundo es responsable solidariamente frente al consumidor por el desperfecto del automóvil, para darles un ejemplo. O sea, no es que la ley hable específicamente de automóvil, me refiero a que en cualquier aspecto la ley extiende la responsabilidad a toda la cadena de comercialización. Eso fue vetado allá por el año 93. Se incorporó luego, ya vamos a ver cuándo. Otro aspecto que se vetó es el tema de los errores de facturación de los servicios públicos. ¿Por qué se vetó esto? Porque los servicios públicos, digamos, ustedes sitúense un poco en el tiempo, el modelo de servicio público por aquel entonces era un modelo de servicio prestado por una concesionaria privada y monitoreado por un ente regulador. Los entes reguladores de servicios públicos eran de creación muy reciente y se pensó que incluir en la Ley de Defensa del Consumidor un mecanismo para calcular errores de facturación invadía el rol de estos entes reguladores que estaban siendo presentados en sociedad por aquel entonces, ¿no? Se estaba apostando a ese modelo y no quería, digamos, interferirse. Entonces se dijo, no, de esto se ocupan los entes reguladores, no se ocupa la Ley de Defensa del Consumidor. Y por eso es que en ese entonces se vetó. ¿Qué más se vetó? Se vetó la gratuidad de las acciones judiciales. La ley originaria ya disponía que esto es un gran tema. Vamos a dedicar una clase entera después, más tarde, a la gratuidad de las acciones judiciales. Esto que parece una pavada, decir, bueno, sí, las acciones judiciales son gratis, ¿qué más hay que decir? Muchísimo hay para decir de esto. Muchísima doctrina, muchísima polémica, pelea, ya lo vamos a tratar. Pero bueno, lo que les quiero contar en este momento es que las acciones judiciales sustentadas en la Ley de Defensa del Consumidor, originalmente estaban contempladas como gratuitas en la ley. Pero eso no vio la luz, se vetó, y acá la explicación es más que obvia, se vetó por un miedo a una catarata de acciones judiciales porque total son gratis. Cosa que tampoco terminó sucediendo una vez que esto se incorporó. Bueno, en el año 93 se promulga la Ley de Defensa del Consumidor y adquiere una enorme fuerza un año después, con la reforma constitucional del 94. Porque la Constitución del 94 incorporó el artículo 42 que expresamente refiere a los consumidores. Entonces, esta ley 24240 quedó íntimamente ligada a la Constitución Nacional, de tal modo que algunos autores la denominan es una ley constitucional, es una ley que deriva directamente de la Constitución, es una ley que la Constitución mandó a hacer. La pone en una, digamos, en una situación de fuerte jerarquía, ¿no? Bien. El decreto 1798 del 94 es el decreto reglamentario. Este decreto sale un año después de la ley y la reglamenta. Introduce muchas definiciones que en el campo práctico son útiles. La ley después fue sufriendo muchos cambios, muchas modificaciones, y el decreto quedó ahí. En algunos casos, la reglamentación del decreto quedó desfasada respecto a las modificaciones que después fue sufriendo la ley. Sin embargo, y a pesar de eso, se puede hablar de una suerte de ultraactividad de este decreto. No se entiende que este decreto está derogado. Este decreto, aun cuando sus revisiones que hayan quedado desfasadas, cuando dice que reglamenta un artículo y en realidad ese artículo se corrió, y todas las, digamos, desprolijidades que ustedes puedan encontrar, sigue siendo un decreto útil, sigue siendo un decreto práctico y se le reconoce ultraactividad. Bien. Ya hablamos de los precedentes de la ley, ya hablamos entonces de la ley en un sentido histórico, de qué pasó cuando se promulgó, qué contenía el veto parcial, cuál es su decreto reglamentario. Ustedes noten que yo no estoy hablando de ningún tema en particular, no es que me quiero meter en, vamos a hablar de la garantía, vamos a hablar del deber de información, vamos a hablar del trato digno, no, estamos haciendo algo, nos alejamos del contenido de las leyes y estamos viendo su evolución. Vamos a hablar entonces ahora de
las leyes que salieron después de la Ley de Defensa del Consumidor y directamente la modifican en su articulado. O sea, las leyes que reforman la Ley de Defensa del Consumidor. No las leyes que se relacionan, porque leyes que se relacionan son infinitas, muchísimas, sino las leyes que directamente mandan cambiar su contenido, las que la reforman, las que modifican sus artículos. A los 2 años de promulgada la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, en el año 1995 ya tenemos la Ley 24.568, que incorpora el primero de los temas vetados. A partir de la Ley 24.568, aparece en la Ley de Defensa del Consumidor el régimen para regular los errores de facturaciones de servicios públicos. Las prestatarias de servicios públicos, a partir de la sanción de esta ley, van a incurrir en error de facturación por presunción propia de la ley frente a cambios inexplicables estacionales, variaciones variaciones abruptas en el costo de los productos. Básicamente lo que dice la ley, ya lo van a ver en profundidad cuando en este tema, pero que si ustedes venían consumiendo determinada cantidad de energía eléctrica y de un día para el otro cuadruplicaron su consumo, la ley presume que hay un error en la facturación, que hay un error en la medición, y está a cargo del ente que provee el servicio público de demostrar lo contrario. Es una aproximación muy burda la que les estoy haciendo, esto ustedes ya lo van a estudiar en mayor detalle, pero sepan que el primero de estos temas vetados, error de facturación de servicios públicos, se incorpora a la ley 2 años después y bajo el mismo gobierno. Ley 24.568 del año 95. Pasan otros 2 años, y en el año 1997, a través de la ley 24.787, se incorpora algo que en su momento sirvió y que después se recicló y sirvió mucho más de lo que se pensaba. ¿Cómo es esto? En el año 24.787 se incluyó toda la cuestión relativa a regular las ofertas por teléfono, por catálogo, por correspondencia. Y cuando sale la ley en el año 97 se estaba pensando en eso, en teléfonos, en catálogos que llegan a la casa y uno mira y pide, y en correspondencia. Lo que no imaginó el legislador es que esta parte después va a servir, ¿para qué les parece? Para la compra online, para la compra por internet. Todo este articulado es fácilmente adaptable a la compra por Mercado Libre, a la compra por Groupon, a la compra por lo que a ustedes les guste, a la compra online. Son disposiciones que fácilmente se pueden trasladar a esas situaciones. Igualmente, el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 ya también regula eso, y ya lo regula llamándolo por su nombre, ¿no es cierto? Ya lo regula ya hablando directamente de compra por internet. Pero esta doble regulación, en tanto y en cuanto beneficia al consumidor, bienvenida sea. La ley 24.187 del 97 no se queda ahí, también regula lo que es el incumplimiento de ofertas y contratos por parte del proveedor, es decir, a partir de esta ley, la oferta se considera parte integrante de un contrato, y el cumplimiento de la oferta, el cumplimiento de la publicidad, es un incumplimiento contractual, a partir de esta ley. Y también incluyó mayor regulación sobre la cuestión de la prestación de los servicios públicos. Este aspecto de la Ley de Defensa del Consumidor, de la prestación de los servicios públicos, es un aspecto sumamente trascendente, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley hecha pensando en el shopping center, y no es así. Esta ley aparece en la prestación de los servicios más básicos, más esenciales, en la prestación del agua, del gas, de la luz. Regula eso, regula cómo se debe prestar ese servicio, qué pasa si me están facturando mal, introduce herramientas a ese nivel. Y además introduce cuestiones que se acercan al derecho público. Muchas veces nosotros solemos tener una visión privatista del derecho del consumidor. Sin ir más lejos, esta materia, ¿en qué otra materia aparece? La cuestión de consumidor en contratos, en Civil 3, ¿no es cierto? Y sin embargo, de derecho del consumidor tiene tanto de contratos como tiene de derecho administrativo, y tranquilamente podría ser una bolilla de más derecho administrativo. Es una materia transversal. Una materia transversal.
Ley, seguimos, Ley 24.000. Ustedes, perdón, díganme si venimos bien, si hay dudas, si se me entiende, si no se entiende nada. O sea, siéntanse bienvenidos de hacer tu intervención. Ese es el espíritu de la clase esta de los días miércoles. Es una charla, la idea es que ustedes, digamos, se sientan cómodos. No sé si venimos bien hasta acá. Bueno. Por mi parte pienso que viene bien, entiendo todo, voy entendiendo, relacionando. Genial. Es genial. interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces. Seguimos con estas leyes que directamente modificaron la Ley de Defensa del Consumidor. Y entonces vamos a seguir con la Ley 24.999 del año 1998. Y vamos subiendo en importancia de la modificación. Porque acá aparece nada menos que la garantía legal. Vaya si es importante. No es que no estuviese regulada antes, pero acá se regula ya de una manera mucho más sólida. Garantía legal por identidad entre lo ofrecido y lo entregado, garantía legal por buen funcionamiento, y se reafirma esto que en su momento había sido vetado, o sea, se incorpora la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización por los daños al consumidor. No por cualquier daño, por los daños resultantes de los riesgos o vicios de la cosa o de la prestación del servicio. Esta ley ya es, digamos, la modificación más importante hasta el momento, pero no quiero insistir mucho en esto porque la ley que sigue va a ser más importante todavía. Pero bueno, ley 24.999 de 98, garantía legal por buen funcionamiento, garantía legal por identidad entre lo ofrecido y lo entregado, y incorporamos otros de los temas que habían sido vetados, la responsabilidad solidaria de toda la cadena. Es una ley muy interesante y de una reforma bastante amplia. Esto se dio en el año 1998. Por los siguientes 10 años no se tocó más la Ley de Defensa del Consumidor. Hasta que llegamos a una ley que cuando salió se la conoció como la Ley de Reforma Integral. Hasta la aparición del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015, esta ley que salió en el año 2008 es la reforma más importante que se le hizo al Estatuto Tuitivo del Consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor. Es la Ley 26.361, Ley 26.361 del año 2008. De todas las leyes que reformaron la Ley de Defensa del Consumidor que vimos hasta ahora, esta es lejos la más importante, la más relevante. Entonces le voy a empezar a contar todo lo que modificó esta ley, porque es una ley de reforma integral, reforma del primer hasta el último artículo, va incorporando muchísimas cosas. Bien, primero, el ámbito de aplicación de la ley. Se reforma el ámbito objetivo y el subjetivo, abarcando mucho más casos, al eliminar algunas restricciones en cuanto a qué se consideraba proveedor. Había una cuestión que tenía que ver con los inmuebles. ¿Saben qué? Ni se las digo para no confundirnos, porque hoy no existen más. Entonces, simplemente sepan que antes del 2008 había determinadas operaciones que quien las hacía no era considerado proveedor. Y ahora con esta ley sí, es proveedor. Recuerden que la Ley de Defensa del Consumidor regula operaciones entre un consumidor y un proveedor. Si este no es consumidor o si este no es proveedor, la ley no se aplica. Entonces, mientras más personas sean consideradas proveedores, más amplio es el ámbito de aplicación de la ley. Y al mismo tiempo también redefine qué es consumidor, de tal modo que también engloba mucho más. O sea, amplía los dos extremos de la relación. Más gente va a ser considerada consumidora, más gente va a ser considerada proveedora, y por ende vamos a tener muchas más relaciones de consumo. La ley tuitiva se va a aplicar en el plano de la realidad muchas más veces. Entonces, así empieza esta ley, así empieza, o sea, lejos la más importante hasta ahora. Incorpora dos tipos nuevos de daños resarcibles al consumidor. En materia de daños, la Ley de Defensa del Consumidor no se salía del régimen clásico. ¿Qué se indemnizaba a un consumidor? Y se indemnizaba lo que se indemniza siempre en el campo de la responsabilidad civil. ¿Qué se indemnizaba? Derecho de las obligaciones. Se indemnizaba el daño emergente, se indemnizaba el lucro cesante, podría indemnizarse la chance y podría indemnizarse también el daño moral.
Los daños clásicos. Aparecen en esta ley 26.361 dos daños nuevos que son, al día de hoy siguen siendo exclusivos del ámbito del consumo. El daño directo y el daño punitivo. Les comento muy rápidamente de qué se tratan, porque después esto va a ser objeto de estudio de otras clases, más avanzado de curso. Pero rapidito, daño directo. El daño directo es un tipo de daño patrimonial, es un tipo de daño emergente. En realidad no es que sea un daño diferente. Lo que tiene de novedoso el daño directo es quién lo determina. El daño directo se determina en sede administrativa, no lo determina el Poder Judicial, lo determina la Oficina de Defensa del Consumidor, la autoridad de aplicación de la ley. Es el daño emergente más inmediato, el daño emergente más burdo, más manifiesto. El daño que claramente ocurrió sin necesidad de demasiada prueba. Ese es el daño directo que determina directamente la autoridad de aplicación. Esto, así como les digo, así como les explico qué es, les digo también que está muy cuestionado en cuanto a su constitucionalidad. Ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque los detractores, los que plantean que esto es inconstitucional, ¿qué dicen? Que las indemnizaciones están a cargo del poder del Estado que dirime contiendas entre particulares. El poder del Estado que dirime contiendas entre particulares es el poder judicial. La administración pública, poder ejecutivo, no dirime contiendas entre particulares, con lo cual no debería poder, bajo esta visión, determinar cuánto corresponde que una parte indemnice a la otra. Eso, según esta visión, que es una visión fuerte, porque realmente el daño directo generalmente no se aplica, así que es una visión que en este momento, digamos que tiene la mayoría. Según esta visión, este instituto no supera un test de constitucionalidad. Ya vamos a ver que todas las leyes que salieron después, también reformando la Ley de Defensa del Consumidor, intentan darle más constitucionalidad a este instituto. ¿Cómo lo hacen? Rodeando esa determinación de muchas garantías. Van a ver, ya vamos a hablar de las leyes que vinieron después y que dicen, no, bueno, pero tiene que ser un organismo técnico, tiene que estar garantizada su imparcialidad, y tratan de darle garantías. ¿Por qué? Y para tratar de que esto no sea inconstitucional. Pero al día de hoy viene medio peleado este tema. Eso es el daño directo. El otro es el daño punitivo, también polémico. El daño punitivo también se lo conoce como sanción disuasiva, también se lo conoce como multa civil. Es una reprimenda, no es una indemnización, porque la indemnización, como la palabra lo dice, busca dejar indemne, busca dejar sin daño, busca remediar el daño causado. El daño punitivo en realidad no busca remediar ningún daño. Es más exacto el término multa civil o sanción disuasiva, porque lo que busca es que la ecuación económica no cierre a la hora de elegir violar la Ley de Defensa del Consumidor. Que la ecuación económica no cierre a la hora de elegir cometer una infracción, que no convenga cometer una infracción. Y yo les voy a dar un ejemplo de esto. No sé si conocen el caso del Ford Gordoni, famoso caso de Estados Unidos, que es de donde nace allá esta concepción de daño punitivo. El Ford Gordoni era un Ford que si lo chocaban de atrás, explotaba. A veces, no siempre, pero explotaba. Y Ford hizo una cuenta. Dijo, qué problemón este. Tenemos un auto que si lo chocan medio fuerte atrás, explota. ¿Llamamos a todos los dueños de autos y los arreglamos a todos? Y no, eso sale muy caro. Es más barato indemnizar a los pobres que tengan la mala suerte de que esto les pase. Cuando esto le pase, a uno de cada 100 autos que tenemos en la calle, tendremos que indemnizar. Así todo es más barato que llamar a otro. Los tribunales de Estados Unidos advirtieron la maniobra y dijeron, ¿usted pensaba que iba a ser más caro arreglar a todos que indemnizar? Bueno, no, va a ser más caro indemnizarse. Por el desprecio que usted está mostrando por la vida humana, va a ser más caro indemnizar. Y aparecieron con el daño punitivo. La víctima ya estaba indemne, ya le habían dado una indemnización que le compensaba el daño material, que le compensaba el daño moral, que le compensaba la chance, que le compensaba el lucro cesante. Todos los rubros clásicos que ustedes ya conocen estaban compensados, pero le seguía conveniente y eso no podía ser. Entonces le agregaron un rubro extra
por el monto necesario para que no convenga. Eso es el daño punitivo, eso incorpora esta ley en el año 2008. Y este sí se usa, porque este se aplica en los tribunales, pero se aplica con mucha mesura y con mucha cautela. Para que se aplique esto, tiene que haber un incumplimiento muy grave a la ley que lesiona al consumidor en su dignidad. Esto no es un error de facturación, esto tiene que ser algo muy serio para que este instituto se pueda pedir. Obviamente que cuando inician el juicio lo piden todo, pero de ahí a que se aplique es otra historia. Bien. Ya nos falta poquito, vamos a seguir, no los quiero aburrir más. El 2008 incorpora otras cuestiones más. La tercera cuestión que había sido vetada, la gratuidad del trámite judicial, lo último que quedaba de aquel veto del año 93, se cae ahora. En el año 2008 se incorpora esto y ya no queda ningún tema en donde el veto parcial del 93 se sostenga. A partir del año 2008 las acciones judiciales, según la Ley de Defensa del Consumidor, son gratuitas. Y también incorpora la posibilidad, en consonancia con los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, regula y habilita las acciones de incidencia colectiva, o sea, las organizaciones de consumidores le dan la posibilidad de deducir acciones colectivas a representación de todos. Eso también va a ser tema de una clase, si llegamos, porque eso queda bien al final. Ojalá que lleguemos porque es un tema muy lindo. También algunas cuestiones menores. Finalmente se termina diciendo con todas las letras algo que en realidad ya la jurisprudencia venía entendiendo, que es que los profesionales liberales, abogados, médicos, arquitectos, profesión liberal, profesión que requiere una matrícula emanada de un colegio para poder digamos, llevarse adelante, ese tipo de profesión, en tanto y en cuanto no haga publicidad, no se considera proveedor. Dispuso el principio de interpretación más favorable al consumidor, dio precisiones sobre el régimen de la oferta, dio precisiones sobre lo que se considera trato digno, dio precisiones sobre el contenido de los documentos de venta, en fin, y más cosas, bastante más cosas. Es una reforma muy amplia, podríamos estar hablando de una clase entera de la reforma del 2008, sepan que modificó todo el sistema. Tampoco tienen ustedes que saber tanto cómo eran las cosas antes, ¿no es cierto? Lo más importante es saber cómo son ahora. Año 2014, se sanciona la ley 26.993. Esa ley, crea el servicio de conciliación previa a las relaciones de consumo, que se lo conoce como COPREC. Atienden en Buenos Aires, ¿no es cierto? Todavía no se ha expandido al resto del país, por más que está entre sus objetivos. Pero bueno, en lo que estrictamente atañe a en qué modificó la Ley de Defensa del Consumidor esta ley 26993 del año 2014, en dos cosas. Una es una cosa que en la práctica resulta ser más importante de lo que parece. Yo ahora se lo voy a comentar y te van a decir, una cuestión menor, pero en la práctica termina siendo importante, que es fija una pauta de competencia en supuestos de crédito para el consumo. Yo no sé si ustedes tienen hecha procesal civil. Si ustedes recuerdan el derecho procesal civil, el artículo 4 de nuestro Código de Procedimientos fija las pautas de competencia. ¿Qué tribunal es competente? El tribunal donde se concibió el contrato, o, a elección del actor, el tribunal del lugar donde ese contrato debe cumplirse, o también, a elección del actor, el domicilio del demandante. ¿Ok? Eso es lo que dice tradicionalmente el artículo 4 de nuestro Código de Procedimientos. El artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor reduce esas pautas de competencia a una, el domicilio del consumidor. Y punto. Cuando la cuestión es de derecho del consumidor, no están las tres pautas de competencia que nos da el artículo 4 del Código de Procedimiento de nuestra provincia. Cuando la cuestión es de competencia de consumidores, de sustentada la acción en la Ley de Defensa del Consumidor, el tribunal competente es el del domicilio del consumidor. Ojo, esto es para crédito para el consumo, no para cualquier asunto que tenga que ver con la Ley de Defensa del Consumidor. Es básicamente el consumidor financiero, el consumidor que saca un crédito.
para decirlo en criollo, cuando un consumidor sacó un crédito, la financiera lo tiene que demandar en el tribunal donde tiene su domicilio. No importa si el crédito lo sacó en Ushuaia, no importa si el crédito se lo otorgaron en La Quiaca, lo único que importa es dónde vive el consumidor. Y si el consumidor no paga ese crédito, hay que demandarlo en el tribunal de su casa. Es una norma claramente favorable al consumidor, se nota. Bien, perfecto. Seguimos entonces, y bueno, yo le dije que eran dos cuestiones. La otra cuestión que introduce la ley 26993 del año 2014 es algo que ya les adelanté. Mayores recaudos para la determinación del daño directo en su administrativo. Intenta volver más constitucional esta figura tan controvertida. Dispone que tienen que ser órganos dotados de competencia técnica, tienen que ser órganos que esté garantizada su imparcialidad, tienen que ser órganos transparentes, lo rodea de recaudos como para que se pueda apreciar que no están, digamos, influidos por nada y que son justos en cuanto a sus decisiones. Siempre intentando darle fuerza constitucional a esta figura, dado la crítica que recibe la doctrina, en el sentido de que las indemnizaciones las dispone por juicio y nadie más. Bueno, ya vamos terminando, porque llegamos al año 2014, aunque su entrada en vigencia fue en agosto de 2015, la ley 26994, más conocida como Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Les suena? El Código Civil y Comercial de la Nación modificó la Ley de Defensa del Consumidor de dos formas distintas. La modifica en cuanto a su articulado. Esa es la primera modificación, la más obvia, y la que vamos a hablar ahora, pero después hay otro tipo de modificación que solamente un código la puede hacer, y ya vamos a ver cuál es. La modifica en cuanto a su articulado, sí. Cuando la ley del año 2008 yo les conté que ampliaba el ámbito de aplicación, yo les dije que ampliaba por un lado lo que se entiende por proveedor y ampliaba por otro lado lo que se entiende por consumidor. Yo les comenté eso. Bien. Resulta que como que en el 2008 se le fue un poquito la mano cuando ampliaron lo que se entiende por consumidor, porque introdujeron una frase que unos 8 años después vieron que estaba generando problemas. En el año 2008, esa ley metió ahí en el artículo 1 una frase que decía expuesto a la relación de consumo. Es consumidor todo aquel que está expuesto a una relación de consumo. Se lo conoció, a esa definición se la conoció como la definición del bystander. La habrán sentido a los que les gusta el tema, el bystander. Era esto, era cualquiera por cualquier cosa que de alguna manera tiró una caña de pescar y bueno, estoy expuesto a una relación de consumo. Y para que ustedes se den cuenta a dónde llegó esta apertura demasiado amplia, hubo un caso, se registró en la jurisprudencia un caso de una persona que pretendió demandar a Citroën porque en la vía pública fue atropellada por un Citroën. Estaba expuesto a una relación de consumo. La persona que compró un Citroën tiene una relación de consumo con Citroën y como lo atropelló, estaba expuesto. Y demandó a Citroën. Y se basó en una interpretación profundamente literal de este artículo. La escuela de la exégesis ya la pasamos hace rato, hace muchos años, con lo cual digamos que se lo dieron por la cabeza. Pero bueno, era problemático porque eso es un caso burdo, pero hay casos que no son tan burdos, hay casos que son grises. Y la verdad que siempre es mejor que la línea la ponga la ley, que no la ponga un tribunal, porque este tribunal puede decir una cosa y aquel otra. Es mejor que la ley sea más clara. Entonces, lo que hizo el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, que entra en vigencia, modifica la definición de consumidor y no la modifica de una manera precisa. No es que acota el ámbito de aplicación de la ley, sino que simplemente lo describe de una forma razonable que no dé lugar a tantas dudas. Elimina la figura del bystander y reformula la definición de una manera, digámoslo así en lenguaje llano, que no quedó fuera nadie que no tenga que quedar. Está bien formulada la definición, está considerado por la doctrina una buena reforma. No dejó afuera a nadie que no tenga que quedar afuera.
solamente le dio precisión para evitar la aventura jurídica. Bien. Eso fue la reforma en cuanto al articulado. También introdujo precisiones en cuanto a efectos de la publicidad, le introdujo mayores recaudos a la determinación del daño directo, o sea, nuevamente le siguen agregando, modificando ese artículo, tratando de convertirlo en algo claramente constitucional, siempre, digamos, tratando de remediar un poco la crítica que se le hace, y cambió el término de prescripción de 2 a 3 años, en el artículo 50, cambió el plazo de prescripción de las sanciones. Bueno, eso en cuanto a los cambios que el código de manera directa, o sea, el código agarra y dice, el artículo, digamos, 50 ahora va a decir esto, o sea, cambia directamente. Sin embargo, hay otro cambio porque el código dedica un capítulo, un título, mejor dicho, a los contratos de consumo. Va de manera paralela con la ley. Ni la deroga, ni la reemplaza, sino que la complementa. Esto, la doctrina vio en esto lo que se llama un núcleo duro, un umbral mínimo. La ley es mucho más amplia que el código en cuanto a consumidor, porque el código se dedica a muchísimas cosas y la ley está exclusivamente para el tema consumidor. Entonces es lógico que la ley sea más amplia. Entonces, ¿en qué se basó el legislador para poner algunos artículos puntuales? Lo que interpreta la doctrina es que lo que el legislador ha querido ahí es conformar un núcleo duro, como diciendo, en el futuro se puede modificar la ley, pero lo que está en el código va a quedar como umbral mínimo. De tal modo que aunque la ley se derogue, eso, por más que se derogue la ley, eso va a seguir modificándose porque está en el código. Rigidiza el sistema, es más rígido, ya habría que cambiar muchas cosas, no solo la ley y el código. Forma un sistema más rígido. Es más burocrático, es más complicado quitarle protección al consumidor, porque ya hay otra norma muy importante, quizás una de las más importantes en el derecho privado, o la más, donde también se estableció clarito la defensa del consumidor. Además, el código, algunos institutos que hasta ese momento eran exclusivos de la Ley de Defensa del Consumidor, los abrió a todo el derecho. Por ejemplo, cómo se interpretan los contratos de adhesión, los contratos formularios, los contratos predispuestos. Ese instituto antes existía en la órbita del derecho del consumidor. Hoy, en los artículos 800 y pico, el código los regula, y no los regula para el consumidor, regula para todo el mundo. Entonces, la verdad que ahí tenemos otro tipo de modificación que, aunque no sea en el articulado, es una verdadera modificación del sistema. Bien, seguimos bien, ya falta poquito, y vamos con las últimas 3 leyes. Y estas 3 leyes se las voy a contar juntas porque son todas del mismo año. Son todas del año 2016 y están todas pensadas, son leyes chiquitas que modifican sutilmente la Ley de Defensa del Consumidor, pensadas para casos concretos. Una de ellas ni siquiera modifica, simplemente agrega un artículo. Las 3 son del año 2016. Son la ley 27.250, 27.265 y 27.266. La primera, la 27.250, establece la posibilidad, con la anuencia del consumidor, de cumplir con el deber de información por vías digitales. La ley hablaba de manuales, hablaba de papeles, la moderniza, nada más que eso. Ley 27.265 incorpora el artículo 10 cuarter. ¿Qué hace el artículo 10 cuarter? Este artículo responde directamente a una práctica abusiva. Directamente viene a decir, esto no se puede hacer. ¿Qué es? La prohibición de cobrar conceptos cuando uno solicita la baja de un servicio. Cuando uno solicita la baja de un servicio, la empresa tiene que dar la baja del servicio. Uno podrá quedar como deudor, si resulta que había periodos impagos y todo lo que quiera, pero el servicio lo tienen que dar de baja. No se puede dar nada por la baja de un servicio y hay que darlo de baja, y se terminó toda la discusión al respecto, está en la ley de orden público y otra cosa. Eso es lo que dice este artículo de la 27.265. Y finalmente, la 27.266
bueno, modifica el artículo 38. En realidad esta ley lo que hace es poner a disposición del público, esto es de los consumidores, ejemplos, o mejor dicho, ejemplares de los contratos predispuestos que una empresa usa. Cuando una empresa utiliza contrato de adhesión, contrato formulario, contrato predispuesto, llámenle como quieran, se trata de los contratos que ya vienen redactados y el consumidor lo único que elige es firmar o no, pero no se siente a discutir nada. Ese tipo de contratos, se supone que las empresas que los emplean, los tienen que tener disponibles para que uno pueda pedir un ejemplar y llevárselo a su casa y leerlo y quedarlo tranquilo. Más aún, aquellas empresas que tengan sitio de internet tienen que tenerlo disponible en su página de internet. Así por lo menos establece la ley. Y con esto ya hemos terminado a todas las leyes que de algún modo modificaron el articulado de la Ley de Defensa del Consumidor. Para terminar, son las 7:11, a las 7:15 nos estamos yendo. Para terminar, yo les quiero contar algunas leyes. Antes, cuando empezamos a hablar, yo les conté los precedentes, las leyes que habían venido antes y que se relacionaban con la defensa del consumidor. Yo les quiero contar algunas leyes que salieron después, son posteriores a la Ley de Defensa del Consumidor, no modifican su articulado, pero integran indudablemente el sistema de consumo. Son leyes que cualquiera que le guste esta materia las va a tener ahí en su carpeta, en su celular, donde le guste tener las leyes. Son leyes útiles para la profesión, para la vida. Ustedes me van a decir, la Ley de Defensa del Consumidor no se integra con determinadas leyes, se integran con todas. Y si me dicen eso, tienen razón. A lo mejor ustedes encuentran un caso en el que hay una relación entre la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Donación de Sangre, qué sé yo, puede ser. De hecho, sí, puede ser. Pero los que yo les voy a contar ahora van de la mano. Y ya van a ver cuando les diga qué leyes son. Esto solamente se las voy a mencionar. El que le gusta el tema las anota, las busca, cuando tiene ganas las lee o las deja ahí por si algún día las necesita para algo. Son leyes que establecen tutela a favor del consumidor en aspectos puntuales. ¿Y cuáles son? Se la voy mencionando desde la más antigua a la más nueva. Son todas posteriores a la 2440. La primera, la Ley de Tarjeta de Crédito. Ley 25.065 del año 1999. Ley de Tarjeta de Crédito. 10 años después llega la Ley del Paciente. Es la Ley 26.529 del año 2009. Ley del Paciente. En el año 2011 llega una ley que fue muy esperada y tardó mucho en llegar hasta que llegó la Ley de Medicina Prepaga. Es la Ley 26.682. 2 años después llega la Ley de Reproducción Médicamente Asistida. Ley que fue festejada en su momento, esta ley, muy festejada. Es la Ley 26.862 del año 2003. Más para acá, también de indudable vínculo con la Ley de Defensa del Consumidor, es la Ley de Talles de Indumentaria. Es la Ley 27.521 del año 2019. Y muy recientemente, 2 leyes que es imposible que no hayan escuchado hablar, a menos que ustedes digan en un termo, que, digamos, el nexo con la Ley de Defensa del Consumidor es manifiesto. Ley de Góndolas, es la Ley 27.545 del año 2020, y por último, Ley de Locaciones, Ley 27.551 del año 2020. Todas estas que les dije van de la mano de la Ley de Defensa del Consumidor. Si alguien quiere algo más para agregar, yo por mí, siendo las 7:14 y sobrando 1 minuto, doy por terminado. Bueno, un gusto haberlos conocido, espero que nos sigamos viendo en los miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.